Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la vida espiritual católica. Me baso en el libro llamado Las tres edades de la vida interior, tomo 1 del Padre Garrigou Lagrange. Hoy vemos el capítulo 10, la perfección cristiana. En la charla anterior hemos analizado las bienaventuranzas y hemos dicho que la octava bienaventuranza, la más perfecta de todas, nos enseña nuestro Señor que todo lo que acaba de decir queda soberanamente confirmado por las pruebas soportadas con amor. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, por la verdad, por la santidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Es muy importante, cuando uno sufre persecución por la justicia, por la verdad, por la santidad, y bien, realmente es de él el reino de los cielos. Se trata sobre todo de las últimas pruebas que son condición de la santidad. Estas sorprendentes palabras jamás habían sido oídas en los pueblos antes de Cristo. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia y de la santidad, porque de ellos es el reino de los cielos. No solo prometen la futura felicidad, sino que proclaman que debemos estimarnos dichosos en medio de las aflicciones y persecuciones sufridas por la justicia. Es algo hoy que no queremos entender, ¿no? Que queremos que Dios aleje las cruces, pero olvidamos que per crucem ad lucem, por la cruz llega la luz. Bienaventuranza totalmente sobrenatural, que no es prácticamente comprendida sino por las almas iluminadas por Dios. Ahí es el problema. Si no entendemos, noten esto, si no entendemos el valor de las cruces, eso todavía nos falta algo de luz. Si no entendemos el valor de las cruces, significa que nos falta algo de luz. Esta bienaventuranza es comprendida únicamente por las almas iluminadas por Dios. Existen, por lo demás, en esta virtud diversos grados espirituales, desde el buen cristiano que comienza a sufrir por haber obrado bien, obedecido, dado buen ejemplo, hasta el mártir que muere por la fe. Por ejemplo, un cristiano que da el buen ejemplo viendo cristianamente, se burlan de él, padece persecución. Una persona que no sigue las modas teológicas del día, que van a acabar en el basurero de la historia, es menospreciado, señalado, rechazado. Y después de unos años vemos que los que siguieron este camino falso es la ruina, el fracaso. Mientras el que dijo no estaba en lo correcto. Y también hay muchos que llegan hasta el martirio. Esta bienaventuranza se aplica a aquellos que, convertidos a una vida mejor, no encuentren oposición entre los que encuentran más bien oposición entre los que los rodean. Una persona que deja la vida mediocre, carnal, natural, de pecado, y bien, todos sus amigos lo dejan, es normal. ¿Por qué? Porque es otra percepción de las cosas, otro camino. Entonces la persona que se sea señalada, menospreciada, que pierde sus amigos, amistades, por llevar una vida más cristiana, y bien padece persecución. Se aplica también esta bienaventuranza al apóstol cuya acción es entorpecida por los mismos a quienes quiere salvar. Entonces el apóstol, el cristiano que quiere ayudar al otro a sacarlo del pecado, poner el camino, está perseguido por los que quiere salvar. ¿Cuántos mártires en las misiones? ¿Cuántos mártires en las misiones? Claro, un brujo, un hechicero, un instrumento del infierno va a excitar al pueblo contra el verdadero pastor. Hace poco celebramos que la fiesta de San Fidel de Sigmaringa, un franciscano que fue matado por los herejes. Él les predicaba la fe cristiana auténtica, que es la católica, y bien los herejes lo mataron. Entonces, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia.
Y también a veces, por desgracia, gente de la misma familia, debido a que tiene espíritu carnal, se oponen al espíritu espiritual. Y esta persecución a veces fue muy violenta en países como como la Francia durante la Revolución Francesa, que hizo menos de un año entre 20 y 40 mil muertos por no seguir esas ideas falsas. También en Armenia, en el siglo XX, en 1915, bien hubo 1,5 millones de cristianos armenios matados por ser cristianos. Unos 500.000 siriacos, caldeos, arameos también matados, de muchos griegos, etcétera, etcétera. En España hubo muchos mártires también. Esta bienaventuranza es la más perfecta porque es la propia de aquellos que están mejor conformados con la imagen de Jesús crucificado. Entonces, cuando hay persecución, bien, significa que uno es conforme a Jesús crucificado. Continuar siendo humildes, mansos, misericordiosos en medio de la persecución, aún para con los mismos perseguidores, y en la tormenta no solo conservar la paz, sino ofrecerla también a los otros. En eso está verdaderamente la total perfección cristiana. Noten, esto es importante. Entonces, continuar siendo humildes, mansos, misericordiosos, pacientes, en medio de la persecución, seguir siendo humildes, mansos, misericordiosos, pacientes en medio de la persecución, aún para con los mismos persecutores, no solo conservar la paz, sino ofrecerla a los otros. Y bien, ahí está la perfección cristiana, ahí está la caridad, ahí está la santidad. Por eso, cuando en 258 llevaron al martirio San Cipriano, el obispo de Cartago de África del Norte, bien, los cristianos ahí oraban. Finalmente, antes de cortarle la cabeza, el verdugo va a recibir una recompensa. Dijo a su diácono: ¿tienes todavía algo de dinero? Sí, tengo estos $20, digamos. Déselo al verdugo por salario de su trabajo. No lo paga para... ¿Qué hace el trabajo? Cortar la cabeza del santo. Bueno, el verdugo aquí hace lo que dice el gobierno, la ley, ¿no? Etcétera. Y bien, ¿cuántos mártires en el momento de ser fusilado? Y bien, rezaban por sus asesinos, ¿no? Entonces, y se pone de manifiesto, sobre todo en las últimas pruebas, que soportan las almas perfectas que Dios purifica, haciendo que se sacrifiquen por la salvación del prójimo. Entonces, cuando una alma llega al grado de santidad, se santifica para la salvación del prójimo. No todos los santos han sido mártires, pero todos, en diversos grados, han debido sufrir persecución por la justicia. Por ejemplo, Santa Teresa, San Alfonso María Ligorio, San Juan Bosco, San Antonio María Claret, que padeció 14 atentados, San Juan de la Cruz, Santo Ignacio mismo estuvo en la cárcel, San Ignacio de Loyola. Todos los santos han sufrido, debido sufrir más o menos diversos grados por la justicia. Todos han conocido algo del mártir interior de María, la Madre de los Dolores. Entonces, querer ir al cielo sin ningún problema y todo, es una ilusión. Per crucem ad lucem. Hace hincapié Jesús en la recompensa prometida a los que sufren por la justicia. Felices vosotros cuando se os insultara, se os perseguira y falsamente se diga mal de vosotros por causa de mí. Noten eso también muy importante. Felices vosotros, bienaventurados vosotros, cuando se os insultara, se os perseguirá y falsamente se diga mal de vosotros por causa mía. Regocijaos y llenaos de alegría, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Que hermanos, esto es universal. En el siglo XX hicieron unas locuras de reformas realmente revolucionarias en la iglesia. Es símbolo de la revolución negativa, falsa, mala, de menospreciar todo lo que se hizo antes y empezar de cero. Y bien, esta revolución tuvo lugar en la iglesia en muchos sectores.
Y bien, ¿quiénes fueron perseguidos, maltratados, señalados, rechazados, menospreciados? Los que dieron cuidado a dónde vamos. Es una catástrofe esto, vamos a la ruina. Y bien, todos fueron perseguidos, señalados, menospreciados. Y bueno, felices cuando falsamente os digan mal de vosotros. Regocijaos y llenaos de alegría, porque vuestra recompensa será grande, el reino de los cielos. De esta parábola nació en el alma de los apóstoles el deseo del martirio, que inspiró las sublimes palabras de San Andrés, hablando de la cruz, Ignacio de Antioquía, Santiago de Antioquía, discípulo de los apóstoles, martirizado por los paganos romanos el año 107, bien lo condenaron a muerte para llevarlo a Roma, echaron a los leones, y cuando supo que los cristianos de Roma estaban haciendo trámites para un poco pagar un dinero para que llegara tarde a Roma después de los juegos, terminados los juegos, y bien dijo, por favor, no hagan este daño a mí, yo quiero ser el fomento de los leones, quiero que los leones me martiricen. ¿Qué es lo que buscaba este santo? Impulsado por el Espíritu Santo, quería dar su vida por Cristo. Igual Santo Domingo, San Benito, San José Labre, todos realmente fueron cumplidores de esta palabra del Evangelio. Por eso fueron sal de la tierra, luz del mundo. Sus casas edificadas no sobre arena, sino sobre la dura peña, fueron capaces de soportar todos los combates y a pesar de ellos mantenerse en pie. Estas bienaventuranzas que son, según Santo Tomás, actos superiores de los dones y de las virtudes perfeccionadas por los dones, superan la simple ascesis y se encuadran en el orden místico. Noten esto. Entonces, cuando una persona está llena de santidad, llena de gracia, vive en gracia de Dios, y bien, los dones del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo, Dios mismo mediante los dones, interviene para impulsar el alma a practicar esta perfección cristiana. En otros términos, la total perfección en la vida cristiana es normalmente de orden místico. Místico significa unión del alma con Dios. Es el anticipo de la vida del cielo, donde el cristiano será perfecto, como es perfecto el Padre Celestial, viéndolo como Él se ve y amándole como se ama Él. Santa Teresa escribe, ven en todos los libros que están escritos de oración, poner cosas que ellos no las pueden luego acabar consigo, como es un no se nos dar nada que digan mal de nosotros, antes tener mayor contento que cuando dicen bien. Mire, una poca estima de honra, un deshacimiento de sus deudos, otras cosas de esta manera muchas, que a mi parecer las ha de dar Dios, porque me parece son ya bienes sobrenaturales. Este es español antiguo. ¿Qué quiere decir la santa? Bien, quiere decir, cuando hablan mal de nosotros y estamos contentos, no es humano. Cuando hablan mal de nosotros y estamos contentos, no es normal, no es humano. Y sin embargo, el cristiano realmente, cuando pasa por las pruebas, da gracias al Señor, como mártires que agradecían al perseguidor cuando los condenaba a muerte. Dice también la santa, pero si todavía se aposenta en el corazón el apego a la honra, a los bienes temporales, sería cosa perdida el haber practicado años de oración, mejor dicho, de meditación. No se acaba de adelantar cosa, al contrario, la perfecta oración libra de estos perfectos. Entonces, cuando por cualquier cosa nos hacemos un drama, nos enojamos, nos desanimamos, significa que todavía estamos muy lejos. ¿Qué hacer? Como dije al inicio de estas charlas, tenemos también que fortalecernos en las virtudes naturales. Hacer el contrario de lo que uno siente. Si uno hace el contrario de lo que uno siente y practica siempre el contrario por amor a Dios, acepta, perdona, es misericordioso, reza por los que nos han hecho daño, y bien ahí avanza, quiera o no quiera avanza.
Ahora pasamos al capítulo 10, perfección y heroísmo. En lo concreto, la perfección y el heroísmo bien se funda en la caridad intensa, en la caridad intensa. Mientras más un alma sube en caridad, bien más va a hacer cosas heroicas por Dios y por su gloria. En el libro de Tobías, capítulo 13 dice, noten esto, capítulo 12, Tobías 12:13 dice, porque eras grato a los ojos de Dios, era preciso que la tentación te probase. Porque Tobías era justo, era bueno, y bien Dios permitió que esta cosa de la mugre del pájaro lo hiciera ciego y pasara por las pruebas, por las humillaciones. Pero esto se aplica a toda alma. Porque eras grato a Dios, a los ojos de Dios, era preciso que la tentación te probase. Y también la tentación prueba, noten eso también, Eclesiástico 27:6, la tentación prueba a los justos como el horno los vasos del alfarero. La tentación prueba a los justos como el horno los vasos del alfarero. Nuestro Señor añade al fin del sermón de la montaña, Mateo 7:24, todo el que escucha esas palabras mías y vive según ellas es semejante al hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cae la lluvia, soplan los vientos y se desencadenan contra esta casa, pero ésta se mantiene en pie por estar fundada sobre duro cimiento. Con esto se demuestra claramente que una débil caridad puede, en caso particular, resistir las tentaciones, pero que de hecho y ordinariamente no sale victoriosa, sino cuando crece y se hace más y más ardiente. Noten esto. Entonces, mientras más la caridad, junto con la gracia, crece y se hace ardiente, más sale victoriosa de la tentación. Entonces, en la medida que uno tiene poca caridad, bien fácilmente cae en la tentación y hasta la pierde. En la medida que uno tiene poca caridad, fácilmente cae en la tentación y la pierde. En la medida que uno crece más y más en la caridad, tiene caridad ardiente y bien sale victorioso de las tentaciones. Entonces, noten esto, la verdadera perfección cristiana requiere pues por sí misma una elevada caridad. La verdadera perfección cristiana requiere por sí misma una elevada caridad. Entonces, ahora, ¿cómo crece la caridad? Lo habíamos visto ya, y bien, con la oración, con los actos intensos, con la Santa Comunión fervorosa, etc. Continuamos con esto de la caridad, es algo importante. Una pregunta. ¿Exige la perfección la heroicidad en las virtudes? ¿Exige la perfección cristiana la heroicidad en las virtudes? Es una pregunta, vamos a contestar a esta pregunta apoyándonos en Santo Tomás de Aquino. Si es indudable que el patriotismo exige el heroísmo cuando la patria está en peligro, es igualmente cierto que la perfección cristiana supone la heroicidad en las virtudes, al menos in praeparatione animi, tener un alma lista, preparada, en el sentido de que el cristiano debe estar dispuesto, con la ayuda de Dios, a sufrir el martirio, en el caso de encontrarse ante la disyuntiva de renegar de su fe o morir por ella. Entonces, el cristiano debe estar listo a sacrificar todo, incluso su vida, cuando está delante el dilema de renegar de su fe o de morir por ella. Esto es aún de necesidad absoluta para salvarse, y con mayor razón es un requisito para la perfección. Entonces, ¿cómo también la perfección?
exige una caridad heroica y virtudes heroicas. En otros términos, el cristiano, si es fiel a sus obligaciones cotidianas, debe estar seguro que nuestro Señor le dará, en circunstancias difíciles, la ayuda proporcionada a la grandeza del deber. Noten eso también. Entonces, el cristiano debe estar convencido, si es fiel a sus obligaciones, que en circunstancias difíciles Dios le dará ayuda proporcionada a la grandeza del deber. Entonces, en la medida que somos fieles a nuestras obligaciones, bien, crecemos en esta fidelidad. Y Dios nos dará luces, gracias, fuerzas para cumplir con nuestras obligaciones en las circunstancias difíciles. En el Evangelio está escrito: el que es fiel en las cosas pequeñas, lo es también en las grandes. San Lucas 16:10. El que es fiel en las cosas pequeñas, lo es también en cosas grandes. Entonces, de ahí la importancia, fidelidad a las cosas pequeñas en la vida cristiana. No temáis a aquellos que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. San Mateo 10:28. No temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Aquí nuestro Señor nos da a entender también que el alma no es material, no es cuerpo, es inmortal, porque el alma no muere, ¿sí? No sé cómo los testigos de Jehová pueden decir que el alma es la sangre. Aquí dice el contrario. No temáis a aquellos que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. San Mateo 10:28. No os preocupe cómo os defenderéis, ni qué responderéis, porque el Espíritu Santo os enseñará, llegada la ocasión, qué es lo que habéis de decir. San Lucas 12:12. Entonces dice Cristo: cuando os llevan de los tribunales, los jueces, no tengan miedo. El Espíritu Santo va a intervenir en ese momento. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo habrán de sufrir persecución. Segunda Timoteo 3:12. Noten esto. Todos los que quieren sufrir piadosamente en Cristo habrán de sufrir persecución. Segunda Timoteo 3:12. Noten eso en rojo grande y pongan en su cuarto para que cuando hay problemas se acuerden de esto. Todos los que quieren vivir piadosamente, cristianamente en Cristo, habrán de sufrir persecuciones. Igualmente debemos amar a nuestros enemigos y correr en su auxilio si se encuentran en grave necesidad. Eso también es importante. El cristiano no odia a nadie, sino incluso ayuda a su enemigo. Según estos principios que nos da Santo Tomás de Aquino, es el cristiano obligado a sufrir el martirio antes de renegar de su fe o de ponerla en duda. ¿Qué diremos del sacerdote que tiene carga de almas? Santo Tomás dice que los dones del Espíritu Santo son necesarios para disponernos a recibir con prontitud y docilidad las especiales inspiraciones del mismo Espíritu Divino, principalmente cuando las virtudes adquiridas y aun las infusas no son suficientes, es decir, en las circunstancias más difíciles. Esto dice Santo Tomás. Entonces, cuando hay circunstancias difíciles, las virtudes adquiridas y las virtudes infusas no son suficientes. Como por ejemplo, si usted tiene que levantar un costal de 200 kilos, toda tu fuerza no es suficiente. Necesita una fuerza eléctrica que levanta. Esos son los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, las virtudes adquiridas, virtudes de uno mismo, fuerza de alma de uno mismo, las virtudes infusas de fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, no son suficientes en las circunstancias difíciles. Se necesita dones del Espíritu Santo. Y en este caso, el cristiano que tiene las virtudes, que tiene los dones del Espíritu Santo, bien está listo para llegar a practicar la virtud a un grado heroico, incluso hasta el martirio.
este tal debe, aún con peligro de su vida, llevar los sacramentos, un sacerdote por ejemplo, a aquellos de sus subordinados que se hallan en grave necesidad. Debe ir, por ejemplo, a ir a la confesión de los apestados. Un sacerdote, según la moral católica, siendo pastor de almas, un párroco, un cura, por ejemplo, debe ir hasta el hospital de los apestados para darles los sacramentos. Con mayor razón está obligado el obispo, en algunas circunstancias, a dar la vida por su rebaño. El obispo está obligado a dar su vida por su rebaño. Entonces, en resumen, el cristiano que vive en gracia, que vive en santidad, que vive en caridad, bien, no solo tiene las virtudes infusas junto con gracia de fe, esperanza, caridad, amor divino, prudencia, justicia, fuerza y templanza, tiene también los dones del Espíritu Santo que lo ayudan a cargar con la persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo habrán de sufrir persecución, problemas, dificultades, etc. Ok, pero esto Dios va a darle una fuerza tal, teniendo Él un grado de caridad grande, que va a superar esas dificultades y amar incluso hasta sus enemigos. No obstante, poseer la heroicidad de las virtudes, teniendo el alma lista por esto, en el sentido que acabamos de hablar, no significa tener las virtudes en grado heroico. Entonces tiene que el alma tener lista, tenerlas, pero no lo tiene concretamente. Para que la heroicidad de las virtudes sea cierta, según explica el Papa Benedicto XIV, que habla de la beatificación de los siervos de Dios, 4 condiciones son necesarias. Entonces, para que la virtud sea heroica, se necesitan 4 condiciones. Por eso la Iglesia no canoniza a alguien que no tiene las virtudes en grado heroico. Primero, la materia, objeto de la virtud, ha de ser ardua o difícil sobre las fuerzas ordinarias de los hombres. Entonces, la materia o objeto de la virtud ha de ser ardua o difícil sobre las fuerzas ordinarias de los hombres. 2. Sus actos deben ser pronta y fácilmente cumplidos. No solamente es difícil, sino uno debe cumplir pronta y fácilmente lo que tiene que hacer. 3. Con cierta alegría de ofrecer un sacrificio al Señor. Una cierta alegría. No solamente es difícil, complicado, sino lo hace pronta y fácilmente y con alegría de ofrecer un sacrificio al Señor. Y 4. Con alguna frecuencia siempre que la ocasión se presentare. Entonces, no solamente una vez uno hace este acto heroico, sino con frecuencia y cada vez que la ocasión se presenta. Ahora, requiere la perfección cristiana esta heroicidad en las virtudes, según la doctrina de San Juan de la Cruz, como lo veremos en el capítulo siguiente. Esa perfección requiere la purificación pasiva de los sentidos y del espíritu, que hacen que desaparezcan los defectos de los principiantes y los adelantados. Mas en estas purificaciones y pruebas interiores, no es raro que el alma deba hacer frente heroicamente a las tentaciones contra la castidad y la paciencia, y luego contra las de la fe, esperanza, caridad. Parece pues cierto desde este punto de vista que la perfección cristiana requiere en cierto modo la heroicidad de las virtudes que aún habrán de ir progresando en lo sucesivo. Entonces, realmente la heroicidad, la perfección cristiana sí requiere, sí necesita en cierto modo de la heroicidad de las virtudes, aunque esté en estado de perfección. Entonces hay pruebas interiores, purificaciones todavía, que necesitan
hacer frente heroicamente a las tentaciones. ¿Cuáles tentaciones? Contra la castidad y contra la paciencia. Y también parece ser este el sentimiento de Santo Tomás al describir las virtudes purgatorias y las virtudes del alma purgata. Unas y otras son muy elevadas y en forma alguna inferiores a las que Benedicto XIV llama virtudes heroicas. Entonces, mientras más uno crece en santidad, más se perfecciona. ¿Por qué? Porque finalmente la santidad, la caridad, es vínculo de la perfección, dice San Pablo. San Pablo dice la caridad es vínculo de la perfección.